La crisis latinoamericana de la deuda a la luz de la historia por José Antonio Ocampo. Sin duda que la crisis de la deuda externa de 1980 ha sido el episodio económico más traumático que ha experimentado América Latina a lo largo de su historia. En ese entonces la región retrocedió del 121% del promedio del PIB per cápita mundial al 98% y del 34% al 26% del PIB por habitante de los países desarrollados. Esta crisis se compara con la crisis de la media década perdida, que fue más bien de corta duración. También se compara con la crisis de la Gran Depresión de 1930, ya que se trató de un choque externo de mayor alcance donde se adoptaron políticas expansivas, pero el desempeño de la economía latinoamericana fue superior, debido al manejo de la crisis para evitar esta fuerte presión internacional, que tuvo soluciones pero solo de forma tardía. Es por esto que la década de 1980 se caracterizó por un fuerte ajuste macroeconómico recesivo. Las crisis financieras, un hecho recurrente en la historia latinoamericana. La historia latinoamericana se caracteriza por la frecuencia de las crisis financieras, de deuda externa, de balanza de pagos con marcados ajustes en el tipo de cambio y de crisis bancarias. El gráfico demuestra que desde los años 30 las crisis más frecuentes han sido de deuda externa y de balanza de pagos. Y en los años 80 se le suman las crisis bancarias. De todas las crisis, la peor de la historia ha sido esta última, porque afectó a los 18 países de la región, donde se usó un sistema institucional mundial más desarrollado, pero que no necesariamente fue mejor porque forzó a los países al pago continuo del servicio de la deuda y a aplicar políticas macroeconómicas más recesivas. Antecedentes de la crisis de la deuda. El origen de la crisis de los 80 está inmerso en torno al modelo de industrialización dirigida por el Estado, que comenzó a recibir fuertes críticas en 1970. Desde la ortodoxia se reprendió la falta de disciplina macroeconómica y las ineficiencias que generaba la estructura de protección arancelaria y paraarancelaria muy elevada. En cuanto a la izquierda, se criticó la incapacidad para superar la dependencia externa y para transformar las desigualdades sociales. Se presentaron más problemas para Brasil y los 3 países del Cono Sur, puesto que tuvieron tasas de inflación más altas que el resto del mundo, lo que provocó noticias desfavorables como parte de fuertes crisis políticas y también de fenómenos económicos. Se pudo evidenciar el gran aumento del gasto público y que el gobierno central duplicó su tamaño relativo. Esta expansión se financió con aumentos de impuestos, por lo que el déficit de los gobiernos estuvo entre el 1% y el 2%. Hubo excepciones en Brasil y los 3 países del Cono Sur. Por ejemplo, el déficit fiscal en Chile explotó, debido a que se tendió a abrumar al Estado con responsabilidades fiscales sin otorgarle los recursos adecuados. Mientras avanzaba el proceso de industrialización, el crecimiento era compatible con pequeños superávit comerciales que se generaron gracias a un aparato de intervención en la balanza de pagos como la alta protección arancelaria y paraarancelaria, el control cambiario y las múltiples tasas de cambio de los países, lo que se trató esencialmente de una represión del déficit externo latente. Por otro lado, en los países con gran tasa de inflación hubo tendencia a adoptar una tasa de cambio más flexible. El gran problema de esto se produjo entre 1974 y 1980 debido a que no fue posible mantener el crecimiento sin provocar un creciente déficit externo. Este déficit se asoció con crecientes requerimientos de inversión que fueron difíciles de enfrentar por las débiles tasas de ahorro nacionales, donde su punto bajo se registró entre 1958 y 1967, donde la CEPAL lo denominó estrangulamiento externo. Durante los últimos años de la industrialización se elevó la inversión, lo que indicó que el mayor financiamiento externo se debió al aumento de la tasa de inversión, que generó un alza en los niveles de consumo y una disminución en la tasa de ahorro, por lo que se puede resumir que los déficits fiscales, ya sea externos o de ahorro, permanecieron latentes en la mayoría de los países, mientras no hubo acceso al financiamiento externo, lo que solo se reflejó en forma de fuertes presiones inflacionarias en unos pocos de ellos y a lo que también se agregaba la ineficiencia que causaba la industrialización. El ciclo de financiamiento de largo plazo y la naturaleza del choque externo. Una de las características sobresalientes había sido la ausencia de volúmenes importantes de financiación externa privada y el momento más bien modesto del oficial.
Como podemos ver en el siguiente gráfico, las transferencias netas de los recursos desde el exterior fueron ligeramente negativas durante las décadas de 1950 y 1960. Además, también podemos ver que las instituciones financieras nacionales que intermediaron para obtener fondos externos acumularon riesgos crecientes, tanto crediticios como cambiarios. También se puede apreciar que la gran liquidez de mercados de eurodólares, las tasas de intereses reales bajas, a veces negativas en la década de 1960. Los choques externos cumplieron un papel central en la dinámica de la crisis. Esto tuvo un efecto directo sobre el servicio de la deuda, ya que una gran parte de la deuda se había contraído a tasas de intereses flotantes, en donde se agregó también un fuerte deterioro de los precios reales de las materias primas, donde ambos choques durarían casi un cuarto de siglo, como se ve reflejado en el gráfico que vemos ahí. Bueno, y en consecuencia la situación se volvió crítica debido a la persistencia de las condiciones adversas, a la respuesta deficiente de la comunidad internacional frente a la crisis de la deuda latinoamericana. También, en efecto, la cesación abrupta y prolongada de la financiación externa, las crecientes obligaciones del servicio de la deuda se convirtió en un choque externo masivo, donde se transformó la transferencia neta de los recursos de cuantías positivas equivalentes al 2% o el 3% del PIB a negativas en torno al 6% del PIB. La dinámica de la crisis, la dimensión externa. Las oportunidades para aumentar las exportaciones fueron muy superiores a los años 80. Esto debido a que la crisis no fue de alcance mundial, pese al deterioro de los términos de intercambio causados por el colapso de los precios reales. De los productos básicos también, su poder de compra no se redujo sustancialmente hasta mediados del año 1986 y desde ahí fue creciendo levemente. También se puede decir que la gran diferencia entre la década perdida y la Gran Depresión en frente externo se basa en el choque masivo y prolongado de la cuenta de capitales, que a la larga se obtuvo una respuesta internacional adecuada en donde, por lo tanto, hundió a la región en la peor crisis de su historia. Los efectos económicos y sociales internos. En el gráfico que se presenta en la diapositiva, tenemos la comparación de la década de 1930 y la década de 1980 de América Latina. La línea de color rojo del gráfico representa la crisis de 1980 y la línea de color bordeo representa la crisis de la década de 1930 en relación al PIB per cápita. Observamos que durante la década de 1980 el PIB per cápita de la región se contrajo durante 3 años consecutivos, siendo en 1983 la recesión más marcada, debido al peso de la moratoria mexicana declarada en el año 1982, que además esta declaración de México se considera como el inicio de la crisis de la deuda. También se puede observar que durante 1984 a 1987 hubo una recuperación moderada. Sin embargo, resurgieron dificultades hacia finales de la década. Los masivos ajustes fiscales, el tipo de cambio y monetario tensaron aún más las estructuras económicas ya vulnerables. En cuanto a los ajustes fiscales, a principios de los 90 se acentuó un déficit sucedido por un ajuste de las finanzas públicas. La depreciación del tipo de cambio real fue importante para el reajuste del sector externo. Los ajustes cambiarios tuvieron en sí un rol importante, pero aceleraron la inflación. No obstante, las explosiones inflacionarias de la década fueron más un efecto que una causa de la crisis de la deuda. En cuanto a ajustes monetarios, algunos países tuvieron dificultades con la medida de transferencia al gobierno para pagar la deuda externa, ya que estos no tenían acceso directo a divisas provenientes de las exportaciones, a diferencia de otros países. Tal medida
exigía reducir los ingresos de los salarios, por lo que obligaba al ahorro forzado mediante la inflación. La crisis bancaria en algunos países también fue otro efecto económico que se mencionó también en diapositivas anteriores. Los costos sociales de la década perdida. De acuerdo con las estimaciones de la CEPAL, los índices de pobreza aumentaron considerablemente entre 1980 y 1990, del 40,5% al 48,3% de la población. El deterioro de la distribución del ingreso en varios países marcó aún más la desigualdad que ya caracterizaba a la región, y en general esto va de la mano de la caída de los salarios reales del sector formal, lo que gatilla a una creciente informalidad laboral. En conclusión, además de ser comparada a la crisis de 1930 y la de 1980, estas se diferencian en otros sentidos, tales como la crisis de la década de 1930 fue de alcance mundial, siendo Estados Unidos el epicentro de la crisis, y para enfrentar a la crisis no contaba con instrumentos internacionales. Sin embargo, se recuperó de mejor forma esta crisis que la crisis de la década de 1980. Por el contrario, la crisis de 1980 fue una crisis del mundo en desarrollo y sí contaba con un aparato internacional mundial, pero que no fue del todo bueno, ya que forzó el pago continuo de sus servicios de deuda y a aplicar políticas macroeconómicas recesivas para enfrentar al endeudamiento. En definitiva, la gran diferencia entre las dos crisis es la inadecuada respuesta internacional de la década de 1980, que marcó la peor crisis de Latinoamérica. Finalmente llegaron varias soluciones para enfrentar la crisis de la década de 1980, entre ellas el Plan Branding, que a pesar de que llegó de manera tardía, este facilitó el retorno del financiamiento externo.